Quería preguntarte, en las últimas comparecencias antes de los partidos como visitante, has dicho que el equipo tenía que dar un paso adelante como visitante porque había bajado un poco su rendimiento y os estaba un poco costando ganar fuera o incluso jugar al nivel que queríais. Lo primero que quería preguntarte es si hay un denominador común en esa falta de rendimiento fuera, o si son cada partido de su padre de su madre. No lo sé. Tampoco tengo un análisis aquello muy que te pueda comentar, no es que, no. Al final lo que hacemos todos, vosotros y yo, es un poco valorar cómo han sido nuestras últimas actuaciones en partidos de máxima exigencia fuera y realmente últimamente nos está costando más. Simplemente lo constato el hecho. ¿Por qué sucede? Bueno, yo creo que sucede en primer lugar porque es más difícil, ¿no? Fuera es más difícil encontrar pues tu ritmo, sentirte a gusto. El otro equipo, el equipo local, suele jugar con más confianza. A nosotros nos pasa cuando jugamos en la Fonteta, generalmente pues estamos más arropados y nos sentimos más a gusto, y a nuestros rivales les pasa igual, ¿no? El Barcelona es un equipo que en casa, en Liga ACB, ha perdido 2 partidos, ha ganado al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Entonces esto, claro, pues seguro que ellos también se sienten más a gusto en casa que fuera, y muchas veces también es la dinámica. Cuando hablas mucho de ello, pues es peor, ¿no? Porque se convierte un poquito en una losa, ¿no? Entonces, mi opinión es que ahora estamos en otra etapa de la competición y lo que tenemos que hacer es pensar en positivo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero no porque juguemos fuera, sino porque el Barcelona es un gran rival, ¿no? Yo creo que por jugar fuera estamos acostumbrados a tener el público en contra. Hemos ganado muchos partidos fuera esta temporada también, y no es aquello que digas una garantía absoluta de que no vayamos a ganar, ¿no? Pero evidentemente todos somos conscientes que es más difícil, pero vamos a ver si somos capaces primero de competir y luego de ganar. Y una segunda que quería hacerte: en el partido del sábado, realmente el equipo controló muy bien al Barcelona. Solo me pareció a mí que hubo un aspecto que no se pudo frenar, que fue las penetraciones de Rice, las que hizo, o sacó cosas siempre, o puntos, o generó. ¿Son defendibles? Me refiero, ¿o es tan bueno que tienes que contar con ese factor que va a haber X que no puedas, claro, que tengas que comerte? Es difícil porque, claro, su técnica es buenísima y su velocidad, ¿no? La velocidad de ejecución que tiene es muy buena, ¿no? Entonces, es difícil. Intentaremos mejorar un poco, a ver si podemos mejorarlo, ¿no? Pero cuando tiene ese punto de jugón, ¿no? Ese punto de que con 1 o 2 driblings es capaz de sacar grandísima ventaja, y para la defensa se hace complicado, ¿no? Sería un factor a mejorar, ¿no? Pero también siendo conscientes de que estamos hablando de un jugador con un talento individual muy grande, ¿no? Es un poco como ellos tienen muchos jugadores que tienen grandísima capacidad para generar sin nada, sin sistemas, sin los compañeros, ¿no? Pues Koponen, mismo Tomic, ¿no? Bueno, Tomic es un poco diferente porque al ser un pívot necesita que el balón le llegue en unas determinadas circunstancias, pero una vez que le llega tiene mucha capacidad de anotar. Es uno de los jugadores más valorados de la liga, ¿no? Y esto es porque tiene mucha capacidad de producción, ¿no? Entonces, Barcelona es un equipo con mucho talento, esto es indudable, ¿no? Y pues nosotros tenemos que estar preparados para saber que en algunas situaciones del juego tenemos que hacer la mejor defensa que podamos, pero pararlos completamente es muy difícil. Bueno, buenos días. Es la primera vez en la historia del playoff que entre un primer y un segundo partido de cuartos de final han pasado 5 días. No había ocurrido nunca. Teniendo en cuenta cómo acabó el rival el sábado, desde su entrenador en esta misma sala de prensa reconociendo que su equipo había bajado los brazos o ha bajado los brazos, y sus jugadores después del partido, ¿piensas que os ha venido mal este parón de 5 días? ¿Que a ellos les ha servido para rearmarse? Las últimas declaraciones que leemos de ellos es de rearme para el partido, y han superado ese golpe del sábado. ¿Piensas que os ha venido mal? Bueno, no te sabría decir, porque además lo que seguro que no puedo hacer es ponerme en su piel, ¿no? Y saber cómo les ha podido ir a ellos, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Seguramente que bien, ¿no? Porque, pues seguramente habrán querido aclarar, tener más tiempo para hablar sobre
sobre ese partido, pero en lo que depende de nosotros, nosotros nos hubiera gustado jugar antes, ¿no? Nos hubiera gustado jugar más rápido, pero bueno, ya sabíamos desde el principio que había este parón ahora, y ahora ya después ya no, y hemos intentado aprovechar el tiempo lo mejor que hemos podido. Bueno, el tiempo también creíamos que era algo positivo para recuperar a Maitobi, que no está recuperado, no continúa sin entrenar y no va a participar en este partido, y también, bueno, pues han sido unos días buenos para que Slava pues pueda entrenar con una cierta normalidad, ¿no? Yo creo que es la primera semana que ha entrenado con normalidad, y esto es una buena señal, ¿no?, para él, ¿no? Por lo demás, ya digo, intentar aprovechar el tiempo como viene y ya está, y a intentar competir lo mejor que podamos mañana. Hola Pedro, buenas tardes. Volviendo un poco a lo de jugar fuera de casa, pero no en la parte de Valencia Basket, sino en la parte del Barça. El otro día Barchocas hablaba de las lesiones otra vez, como hizo hace un mes, con lógica. Hoy Rice ha dicho que no puede servir de excusa, hasta ha dicho que hay veces que ni duerme por las noches. ¿No crees que ese ambiente, además de, pese a que ya ha ganado el Barça a equipos como el caso de Valencia Basket en casa, ¿no crees que ha habido ya pañoladas? Puede ser un factor muy a tener en cuenta a favor de Valencia Basket, si el equipo sale con un parcial similar al del sábado, un posible 10-2, un parcial de esa manera. No tengo ni idea cómo va a ir el partido. Te puedo asegurar que el respeto que tenemos por el Barcelona es enorme. Creemos que es un equipo con muy buenos jugadores técnicamente y desde luego muy buenos profesionales, y no nos parece, para nada tenemos la sensación, por lo que les conocemos, ni de que vayan a tirar el partido ni de que no quieran alargarla, más bien lo contrario. Más bien esperamos un Barça a su mejor nivel, que ya te digo que en su campo es muy alto, o sea, es uno de los equipos jugando en casa mejores de la liga. Y como decía al principio, han ganado al Madrid, al Baskonia, al Unicaja y a nosotros jugando en casa, y además te diría que con bastante facilidad los 4 partidos. O sea que en su campo es un equipo que se merece todo el crédito, y creemos que va a ser un partido muy, muy difícil, muy igualado y muy difícil. No esperamos para nada un partido fácil, y lo que esperamos es aprovechar las oportunidades si es que se presentan, ¿no? Pero como siempre, desde la humildad, sin perder la ambición, obviamente, pero sabiendo que el Barcelona es un gran equipo. No, otra cosa es que no esté en la clasificación en el sitio donde todos pensábamos al principio, y que ellos también seguro que en ese sentido están defraudados por la temporada que han hecho por acabar sextos, pero eso no quiere decir que sean ni un mal equipo, ni que no vayan a luchar, ni que no vayan a meterlas, porque calidad tienen, y ya te digo, nosotros esperamos el mejor Barça posible. Pensar cualquier otra cosa, pensar que no vamos a jugar contra el mejor Barça posible, yo creo que es un error de planteamiento que, ya te digo, en el equipo no lo tenemos, y somos conscientes de que podemos perder y que puede haber un tercer partido el sábado. Lo que pasa es que queremos evitarlo, pero somos absolutamente conscientes de que es una posibilidad real. Hola Pedro. Hola. A pesar de la dificultad de jugar contra el Barça y además en el Palau, ¿puede que el equipo tenga más confianza que no estar confiado por el buen nivel que mostró el equipo en el último partido, que se quita un poco la losa de otros partidos así importantes en el que no ha competido tan bien? ¿Puede que haya un poco más de confianza de poder cerrar la eliminatoria en este segundo partido? Mira, la semana pasada todos pensábamos que el Barcelona nos iba a ganar, porque veníamos de haber perdido contra el Murcia, y porque había mucha gente que ya consideraba que todo era un desastre y que, bueno, pues que nos iban a ganar fácil, y ganamos. Si ahora pensamos lo contrario, ¿sabes? Si ahora pensamos que no, esto va a ser un 2-0 porque mira qué mal que está el Barcelona y mira que está qué bien que está el Valencia, ya te digo yo que vamos a perder, porque estas cosas, los que tenemos un poquito de experiencia, sabemos que funcionan así. Entonces se ha de intentar mantener el equilibrio. Ni la semana pasada, que creo que nadie de dentro del equipo pensábamos que éramos un desastre, y obviamente pensábamos que podíamos perder, pero creíamos en nuestras posibilidades. Yo creo que fue la mentalidad correcta, y ahora es exactamente lo mismo. No podemos pensar ni que como el otro día les ganamos fácil. De hecho, creo que hasta se puede volver en nuestra contra el resultado del otro día, ¿no? Y el inicio del otro día, y porque, bueno, pues hay que pensar que el Barcelona pues puede empezar el partido ganando, y si no tienes una buena respuesta porque solo te has preparado para el otro supuesto, pues seguramente vas a perder, ¿no? Entonces yo creo que yo la semana pasada vi al equipo muy bien,
Esta también lo veo bien, pero creo que esta semana es peor, ¿no? Es peor porque es más fácil caer o en la condescendencia o en el pensar, bueno, pues es que somos mejores que ellos. Nosotros no somos mejores que ellos, fuimos el otro día mejores que ellos y está por ver que mañana lo vayamos a ser, ¿no? Y hemos de ir con esa mentalidad y con esa humildad, que creo que es la que se merece la competición y el rival. Hola Pedro, buenas tardes. Quería preguntarte por el rival, por el Barça, si te lo imaginas, por un lado, enrabietado por lo que sucedió y por la temporada que llevan, o justamente al contrario, medio depresivo porque no han hecho casi nada en Euroliga y pueden despedirse ya de la Liga Endesa mañana. Yo tengo el máximo respeto por los jugadores del Barça, por su staff técnico y espero el mejor Barça posible, la mejor versión de ellos, que además en esta temporada tan mala como tú estás apuntando, que yo no lo digo, lo decías tú, en esta temporada tan mala o tan irregular que han tenido, en casa han tenido grandísimas actuaciones, sin ir más lejos contra nosotros. Ya sé que fue en la primera vuelta, pero es que no hemos vuelto, que nos pasaron bastante por encima, ¿no? Entonces yo los veo absolutamente capacitados para ganarnos, porque creo que tiene mucha calidad. Lo que también, una vez dicho esto, también confío en que nosotros estemos a un muy buen nivel y que seamos capaces de ganar, pero desde luego me espero al mejor Barça posible, porque creo que es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Sí, Pedro, aunque cada partido es distinto y, como dices, desde el máximo respeto al Barcelona, pero ¿no crees que los últimos precedentes contra el Barcelona, las últimas 3 victorias, si no recuerdo mal, consecutivas, los partidos contra ellos, hacen que psicológicamente estéis un punto por encima para afrontar un partido así? No lo sé. Yo creo que estas cosas a veces las carga el diablo, ¿sabes? Cuando ganas muchas veces contra un equipo, luego puedes tener disgustos, ¿sabes? Entonces yo prefiero no pensar demasiado en el pasado, intentar centrarnos en el más rabioso presente, hacer una buena preparación de partido, como hemos intentado hacer, y esperar que luego pues tener el acierto suficiente, esperar también pues que las cosas que hemos preparado pues nos salgan bien, y eso no tiene nada que ver con los precedentes anteriores, ¿no? Al final hay que tener ahí una buena mentalidad en el partido, y eso significa que a lo mejor pues te toca ir por detrás, o a lo mejor te recibes un parcial malo, y lo que tienes que tener es una buena respuesta, y pensar en el pasado generalmente yo creo que más veces se convierte en una losa que no en algo beneficioso. Y otra cuestión, el equipo, ¿crees que los jugadores, tú mismo, habéis pensado que tenéis quizá medio billete para la Euroliga en juego? No, yo no, porque eso pertenece a la temporada que viene y porque además son cosas de la directiva. Vete tú a saber si luego al final eso no lo cambian, porque nunca sabes lo que va a pasar, y entonces lo que depende de nosotros es competir en la parte deportiva, eliminar al Barcelona, que sería clasificarnos para las semifinales, que yo creo que sería un buen momento, y luego seguir compitiendo contra el rival que nos toque. Yo, más allá de esto, yo te digo, no, eso son cosas de directivos. Nosotros somos los deportistas que estamos en la pista, y lo que tenemos que intentar es ganar siempre y llegar lo más lejos que podamos, no porque pueda tener un beneficio o no en los despachos o en la clasificación de la temporada que viene. Estamos ahora en la temporada 16-17 y bueno, en un momento culminante, como no puede ser de otra manera en los playoffs, y la aspiración es pasar a semifinales, y a partir de ahí pues alegrarnos mucho en el momento en que lo consigamos, pero luego pues seguir compitiendo en lo que es esta temporada. ¿Algunas últimas cuestiones? Pero creo que Rafa es el único jugador que queda del último precedente en playoff, que Valencia lo encaró con una victoria contundente en el primer partido, fue el de Zaragoza, que se gana 38 el primero, se pierde el segundo y se pierde el tercero. Yo no sé si ha utilizado ese precedente para alertar a sus compañeros, por lo que estás comentando tú, que esto al final es un playoff a 3, hay que ganar 2, se ha ganado 1, y el Barcelona puede empatar perfectamente la eliminatoria de mañana.
Yo prefiero que eso hace mucho tiempo, como dices, pues muchos no estábamos, y yo prefiero que nos quedemos con que el año pasado fuimos capaces de, en una situación similar, en un playoff similar, ganar al Unicaja en el segundo partido allí, o esta temporada pues que tuvimos un playoff muy duro contra Khimki y contra Hapoel, que empezamos ganando y luego fuimos capaces de pasar la eliminatoria. También es verdad que tenemos un precedente contra Unicaja, que esto lo que nos tiene que demostrar es que existen posibilidades de que perdamos. No hace falta irse más atrás, ¿no? Entonces hay que competir, no hay que mirar mucho atrás, lo que hay que hacer es estar centrado en el presente, y yo creo que bueno, pues el otro día nos llevó un poco a engaño el resultado final, porque puede parecer que la diferencia entre los dos equipos es muy grande, y yo creo que no la es. Yo creo que no la es, no somos tan superiores al Barcelona, ni muchísimo menos, y bueno, pues a competir mañana, y ojalá que no el sábado, pero si no, pues tendrá que ser el sábado, ¿no? Aunque ya te digo que ahora mismo el objetivo que tenemos es el sábado entrenar a puerta cerrada, no jugar un partido con nuestro público. Pedro, has dicho que os tenéis que preparar, o que tenéis que estar preparados para un buen inicio de ellos, encajar un parcial importante. Aparte de situaciones de esas, ¿esperas el Barça, estando en una situación límite, que tácticamente haga cosas? Me refiero, el otro día ya jugó con 4 pequeños, luego jugó con 5 pequeños, en teoría, pequeños entre comillas, porque Claver no es pequeño, pero ¿piensas que pueden buscar este tipo de, o una defensa zonal, me refiero, piensas que dada su situación, que sí que es una situación límite, puede haber novedades a las que os tengáis que adaptar en el momento, y cómo lo vais a hacer? Es posible, tiempo han tenido, ¿no? Como comentábamos antes, de que han tenido más tiempo, o sea que seguro que el partido lo van a preparar muy bien, ¿no? Seguro, hemos de pensar que lo van a preparar muy bien. Nosotros también tenemos la esperanza de que lo hemos preparado bien, pero de nuestro rival, que no lo podemos controlar, lo que tenemos que pensar es que seguro que han hecho un magnífico trabajo de preparación, y seguro que van a hacer cosas para sorprendernos. Esto no, valga la redundancia, no debería de ser una sorpresa, ¿no? O sea, yo te digo que esperamos lo máximo de nuestro rival, y esperamos que hagan las cosas lo mejor posible, y evidentemente pueden hacernos cosas que sean decisivas, o como mínimo lo pueden intentar. Para esto se compite, digamos, ¿no? Pero en un principio estamos pensando que el Barcelona va a hacer todo lo posible para ganar.